Qué maravilloso es ver al Señor obrando, amén. Y Dios lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Que ya obró esta mañana, amén. Y que de verdad, cuando nos disponemos a ver su mano y a buscarle, Él está operando más allá de nuestros planes, amén. Todo el tiempo, de verdad, ya mucho de lo que pasó esta mañana confirma la palabra y lo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Y así que me voy a introducir rápidamente en la palabra que dice así, Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Padre, oramos ahora por la palabra, Señor, y te pedimos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté dispuesto, Señor, para recibirla, Señor, con aprehensión, para que de verdad esta sea una semilla poderosa que dé fruto multiplicado para tu gloria, Señor, como lo anhelamos cada vez que nos disponemos a ser impartidos, Señor, por el poder de tu palabra. Que así sea esta vez también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Historia muy interesante la de las bodas de Caná, ¿sí? Y es un relato que tiene muchas enseñanzas y que está lleno también de muchas incógnitas, ¿sí? Y algunas de estas vamos a tratar de develar hoy. Creo que es un pasaje que tiene mucha riqueza. A mí me pasa todo el tiempo y sobre todo lo peor que me pasa cuando estoy acá arriba, que sigo viendo cuando lo vuelvo a leer un montón de cosas que tendría que haber apuntado antes. Se ve que acá hay más unción que en mi casa. Pero de verdad sería para estudiarlo mucho más profundamente, pero voy a tratar de extraer algunos pensamientos de aquí, ¿sí? Registrado también este pasaje y esta historia como el primer milagro de Jesús, ¿sí? Así lo dice Juan, dice, este fue el primero, ¿sí?, de muchas señales, y por eso también es controversial y llama la atención que justo el primer milagro que Jesús hace es convertir agua en vino. ¿No es cierto? ¿A nadie le llama la atención eso? ¿Sí? ¿Alguno lo había pensado alguna vez? ¿Alguno había leído el pasaje alguna vez? ¿Y no les llamó la atención que lo primero que hace es convertir el agua en vino? Y no solamente eso, dice que el vino se había acabado ya, ¿sí? Y dice que le dice ahí el maestresala, el responsable de toda la fiesta, ¿sí? Algunos dicen que en realidad era el catador del vino, que habitualmente el vino mejor se da primero y cuando ya están todos borrachos le dan el berreta, ¿sí? De alguna manera eso es lo que podríamos interpretar capaz. O sea, Jesús hace un milagro raro, por lo menos extraño, ¿sí? Convertir agua en vino y encima para satisfacer quizá el deseo de gente que ya había tomado demasiado. ¿No le llama la atención?
¿No quieren apostatar de la fe ahora? Yo sé que algunos, cuando cantaban recién la canción de Jesucristo basta, dame de beber y Él es mi plenitud, estaban pensando en este pasaje justamente, ¿no? Algunos decían, qué bueno porque su agua se convierte en vino. Pero bueno, no es esa quizá la aplicación más correcta. Pero quiero extraer algunos pensamientos, sí, de este pasaje y esperemos, como orábamos recién, que el Señor de verdad nos hable y te hable a vos claramente en tu corazón y a mí, a cada uno, en aquello que el Señor nos está demandando y desafiando para este tiempo. Lo primero que quiero destacar es el hecho de que ante una situación crítica se recurra a Jesús. Esto es algo que no nos sorprende, ¿sí? Es habitual, es lo normal. Y también es importante que Jesús, aunque al principio pareciera negarse, y de esto me voy a dedicar o voy a prestar atención un poquito más adelante, se dispone a actuar en medio de esa situación. O sea, van, lo demandan y Él se dispone a actuar. Esto no es llamativo. Lo llamativo es también que el primer milagro registrado de Jesús suceda en medio de una fiesta. O sea, no estaban en un culto, no estaba en la sinagoga, no estaba disponiéndose a atender a alguien que tenía una necesidad. Al contrario, en realidad al principio se niega a involucrarse en el problema y sin embargo termina respondiendo a la necesidad de gente que posiblemente ya, como te había dicho recién, hasta había bebido de más. Sin embargo, Jesús responde. Y admiro de verdad, y por eso comienzo con esto, porque creo que justamente este punto habla de una característica que debemos desarrollar y a veces nos falta. Yo admiro a la gente que tiene la sensibilidad para valorar cada situación que las personas viven como una oportunidad para activar el poder de Dios. No debemos menospreciar ninguna situación, por más insignificante que pudiera resultar para nosotros. Ahí había un problema. Jesús no se puso a discutir con la persona, la verdad que el problema que tenés no es un problema. Hay problemas peores que estos, ¿o no? No había problemas, no puede haber problemas más graves. ¿No era peor el ciego Bartimeo que se hubiera acabado el vino en una fiesta? ¿No era peor el problema de la mujer con el flujo de sangre que el que se hubiera acabado el vino en una fiesta? ¿No es así? Qué silencioso que están hoy. ¿No es así? ¿No es cierto que sí? Había un montón de situaciones mucho más graves que esta a nuestros ojos. Cualquiera hubiera pensado, de verdad, si me vas a sacar la foto, espérate que me acomodo. Hubiera pensado cualquiera que de verdad había cosas mucho más importantes que atender. Y sin embargo, Jesús termina atendiendo y termina registrándose en la Biblia como el primero de sus milagros, una situación tan banal como la falta de vino en una fiesta. Pero lo más llamativo de todos es eso, que Jesús no se detiene al fin y al cabo demasiado en la discusión. Primero dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero termina accediendo y termina atendiendo el problema. ¿Por qué? Porque toda crisis es una oportunidad para que actives el poder sobrenatural de Dios en la vida de alguien más. No importa cuán importante o poco importante sea para vos. No te enfoques en valorar si lo que a la persona preocupa es tan importante para vos. Lo importante es que si para la persona es importante, Dios quizá tiene una respuesta para dar. Porque si de verdad las cosas siempre las vamos a valorar como las valoramos nosotros, por supuesto, si vos no tenés trabajo y escuchás que hay una persona que tiene mucho dinero y le está pidiendo al Señor, Señor, yo me quiero comprar el último Audi que salió, a vos te parecerá que es banal y poco importante, pero capaz que Dios le da el auto. ¿Y será que Dios es malo? No, es que Dios no está midiendo a veces las cosas en función de cómo las medimos nosotros. Y si esa persona está esperando satisfacer su deseo, Dios lo quiere satisfacer y mostrarle su poder sobrenatural obrando, Dios es Dios para hacerlo. Y Dios puede usarte a vos también para provocar esto.
si es importante para el que lo manifiesta, es suficiente como para que seas empático, para que seas sensible y para que veas ahí una oportunidad para actuar y sembrar el poder de Dios en la vida de alguien más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nos cuesta pensarlo, ¿eh? Nos cuesta pensarlo. Pero Dios actúa de maneras que nosotros no comprendemos. Y necesitamos disponernos a ver la mano de Dios obrar. Y de verdad, pensar que lo que al otro le puede estar pasando, recién hablamos de cosas materiales y esto tiene que ver con una fiesta y con vino, pero ¿cuántas veces alguien viene y te transmite algo, alguna inquietud, alguna carga, lo que lo aflige, y vos lo mirás con cara de, y yo lo miro con cara y me pongo en primer lugar, lo he hecho infinidad de veces, la verdad que hay tantos problemas más importantes como para que te estés haciendo mala sangre por eso? En vez de pensar, mirá, voy a orar por vos, capaz que Dios hace un milagro hoy. Cómo de verdad cuando nos disponemos a mirar más allá y ser sensibles a lo que Dios quiere hacer, las cosas pueden ser tan diferentes. Pero quiero continuar con el relato y la reflexión y volver sobre esa pregunta, ¿no? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? No por qué vino de venir, ¿por qué vino de tomar? ¿Y por qué el mejor? ¿No? ¿Y por qué más? Si ya habían tomado y mucho. Todas esas preguntas nos las hacemos, ¿sí? Y yo las reflexioné y me puse a pensar y quizás vos tengas otras respuestas. Y de hecho, si tenés otras, me va a gustar que me las compartas. Pero de nuevo creo que el punto es que Jesús no estaba enfocado en la relevancia de la necesidad sentida. De hecho, comienza diciendo, la verdad, ¿cuál sería el punto acá? El por qué. Sin embargo, no es esa la cuestión. Jesús lo que vio es la oportunidad de dar a conocer el poder de Dios y se acabó la discusión. Se enfocó en eso. Un dato no menor es que Jesús y sus discípulos habían sido invitados a la boda y ellos estaban allí, es decir, aceptaron la invitación, consideraron que podían hacer un lugar en la agenda para ir. No sabemos quién era, cuál sería la razón por la que Jesús decide ir a esa fiesta, pero lo invitaron a ir a la fiesta y Jesús aceptó la invitación y fue con sus discípulos a la fiesta, estaba en la fiesta. De nuevo, no estaba en un culto, no había sido invitado al último congreso de adoración, ni de misiones, ni de manifestación del poder, no había sido invitado a la noche de gloria de Cash Luna, no, él había sido invitado a una fiesta, una boda. Y por más que fuera una fiesta, lo importante es que Jesús seguía siendo el mismo. Jesús seguía siendo Dios, pero hecho hombre. Le cuestiona a la mamá, la verdad es que, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero sin embargo, termina después accediendo. Y su ministerio, sus dones, su llamado, no quedaron fuera de la puerta de la fiesta. Y por eso creo que acá hay otra gran enseñanza, en medio de esta historia que nos resulta en principio rara, y es que Dios quiere usarte en todo momento y en todo lugar, y también en una fiesta. También en una fiesta, también en un asado, también mientras estás de vacaciones. Este jueves nos reunimos con los líderes de grupo pequeño y yo les decía, miren, los grupos pequeños no se toman vacaciones, porque el grupo pequeño es más que un programa y un encuentro. El grupo pequeño es vínculo. Seguimos siendo pastores, discipuladores, seguimos siendo líderes de la gente que el Señor nos ha regalado a bendecir, aún en vacaciones. ¿Por qué no? Y de verdad cuando uno ama algo lo quiere cuidar siempre, no de a ratos. Y en vacaciones Dios también se puede manifestar, ¿sabías? Pero en vacaciones Dios también te puede usar. Hay gente que se chipea para, perdón los de adoración, que voy a usar los de adoración, ¿no? Perdón Mariano, voy a usar el bajo de ejemplo. ¿No? Nos ponemos el instrumento, me incluyo,
servimos a Dios, pero después nos bajamos y decimos, listo, ahora no estoy sirviendo. Entonces ya está. No. Lo que vos sos, lo que Dios te dio, lo que Dios te ha entregado, opera todo el tiempo. Está siempre en vos y Dios lo quiere usar siempre. Si estás dispuesto, si tenés ganas. En medio de esas circunstancias, ¿sí?, se mide algo más. Y creo que eso es un termómetro muy efectivo justamente para determinar cuál es el nivel de tu compromiso con el llamado que Dios puso en tu vida, con cuánta pasión lo estás viviendo, cuál es tu nivel de entrega. El que de verdad está apasionado por algo no está mirando el horario para irse, no está mirando la agenda para ver si está muy ocupado, no está midiendo eso, está todo el tiempo expectante de ver cuándo puede activar lo que Dios le ha dado. Y si eso no ha llegado a tu vida todavía, quizá necesitas pasar por una boda de Caná. Y empezar a pedir al Señor, Señor, déjame ver en medio de la circunstancia donde menos la espero, tu poder obrar. Porque aquel que se prepara para estar en el escenario, obvio que siempre va a esperar que Dios obre en el escenario. Pero ¿y si Dios quiere obrar en otro momento? Jesús había ido de invitado a una boda, seguramente a relajarse y disfrutar. Sin embargo, en medio de esa situación, aunque al principio dijo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero bueno, Señor, si vos querés obrar, yo me voy a dejar ver. En medio de la circunstancia, del problema que se presenta, ¿sí?, es la falta de vino. Por eso el milagro fue con vino. ¿Por qué el milagro fue con vino? Porque lo que faltaba es vino. Tan sencillo como eso. El mejor, ¿por qué? Y porque Dios no sabe hacer las cosas de otra manera. Así que hizo vino, hizo el mejor. ¿O no? ¿Será así? ¿Y por qué más? Y bueno, porque no había. Y ese era el problema. Pero quizá algunos ya estaban borrachos, podemos decir, ¿no es cierto? Y bueno, Dios hace milagros, Él provee, y Él lo hace como siempre lo hace bien, lo hace con excelencia. Ahora, lo que Dios nos da está en nuestras manos saber administrarlo, ¿no? Dios no te manda a emborracharte con lo que te da. Quizá Dios te dio un ministerio y vos has hecho un desastre con tu ministerio. Y el problema no es que Dios te dio un ministerio, el problema es que vos no lo has sabido administrar. Dios te puede haber dado tu primer ministerio, que es tu familia. ¿Cómo estás administrando tu familia? Quizá no la has sabido cuidar. ¿Cómo estás cuidando a tu esposa? Quizá no la has sabido cuidar. Entonces el problema es el milagro del vino, el problema es el milagro de que a pesar de vos Dios te haya dado una buena familia, que a pesar de mí Dios me haya dado a la mujer más linda de todo el Alto Valle. Yo soy el que la tiene que saber cuidar. El problema no era Jesús, el problema es qué hiciera el dueño de la boda y todos los invitados con el milagro que Jesús había hecho. Dios quiere usarte todo el tiempo. No hay problemas que demanden más calidad que otros en la solución. Dios siempre hace todo con excelencia. No quieras disminuir el impacto. Bueno, esto le damos una solución así nomás. No, hermano, siempre que tengas que dar algo, dalo bien, no a medias. Voy a usar de ejemplo a los Ujieres ahora, perdón, Beto. Pero un día les dije, ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué están esas cortinas ahí? ¿Hay alguien que no sabe por qué están las cortinas ahí? ¿Cuál es bueno. Además de la estética, además de que ayuda a la acústica, nosotros tenemos una escuela, ¿vieron? Y a veces la escuela pega muchos afiches. Y no está lindo en el culto los afiches, están lindos en la escuela. Entonces dijimos, ¿por qué no ponemos unas cortinas? Y entonces, creo que ahora no hay, pero a veces vos abrís ahí y detrás de las cortinas están los afiches de la escuela. En la semana los chicos tienen sus afiches, los pueden ver, los papás también, y cuando venimos al culto cerramos la cortina. Y entonces un día le dije a los Ujieres, ¿por qué si para el domingo cerramos las cortinas, para el culto del lunes no cerramos la cortina? ¿Por qué el culto del lunes sí podemos tener los afiches, pero para el domingo cerremos porque no queremos tener los afiches?
Si el culto del lunes también es importante y también venimos y lo queremos disfrutar. Sin embargo, a veces sí decimos, bueno, a esto le podemos dar menos. El Señor hace siempre todo con excelencia y Él quiere usarte con excelencia. Cada uno es responsable después de administrar con sabiduría, con prudencia y ciencia la bendición que recibe. Y ahí después te dejo una cita para que leas en Proverbios. Lo tercero es que Jesús había sido invitado a una fiesta que tenía maestros de ceremonias, servidores, vino en abundancia. Es decir, Jesús estaba ese día en un lugar con gente que tenía recursos, con gente que tenía poder. Y qué interesante que no importa la clase social, como te lo mencionaba también en la introducción, las oportunidades a la mano, igual se puede tener una visión equivocada y mezquina de la vida. Y fíjate que el reclamo que le hace o el planteo que le hace el maestresala al dueño de la boda era: siempre se da lo bueno al principio y después tirás lo berreta. Pero vos hiciste al revés. ¿Qué habrá pensado el esposo, no? Porque eso no está escrito. Son esas cosas que nos van a quedar para después, porque hasta ese momento, o sea, la única intervención que tiene el dueño de la boda es en ese diálogo con esta persona y no está registrada cuál es la respuesta que le dio. Así que nos quedaremos con esa intriga. Sin embargo, lo que todos esperaban era que el vino mejor fuera el primero y Dios sorprende dejándolo para el final. Y acá creo que hay de nuevo dos enseñanzas muy valiosas. La primera es que no intentes engañar, dándolo lo bueno al principio para después, una vez que la gente ya está adentro y ya te vio, bajar el nivel. Siempre tenés que dar lo mejor. Y cuando te propones a dar lo mejor, siempre hay algo bueno y nuevo por delante. Y lo segundo justamente es eso. Mantener la expectativa en que siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por delante. Todavía hay un mejor vino que podés tomar. Todavía hay un mejor momento que podés vivir. Todavía hay algo más grande que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Siempre mantener la expectativa, lo que Dios tiene por delante es mejor que lo que ya pasó. Si no, ¿qué sentido tiene seguir esforzándose? Si no, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Y siempre que digo esto, vuelvo a ese pasaje que siempre menciono, digo, Pablo lo tenía tan claro y decía, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante, porque lo que está delante es mejor. En cuarto lugar, el milagro es una señal. Y esto explica en gran medida todo lo que ocurrió en aquel incidente. Dice el versículo 11 que lo que Jesús hizo ese día fue una señal. Y la señal tenía dos propósitos. Primero, manifestar su gloria. Y segundo, activar la fe de los que lo seguían, de sus discípulos. Dice que se manifestó su gloria y que sus discípulos creyeron en él. Cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, tiene que ver con manifestar su gloria y que la gente crea en su existencia y en su poder, entonces no limitaremos el poder de Dios. La clave no está en la relevancia, el poder, la respuesta que el milagro trae. No es ese el punto. Por eso a Jesús al fin y al cabo no le importó que fuera vino. Podría haber dado de comer si se hubiera acabado de la comida o no. Si de hecho lo hizo ya y está registrado. Si le dio de comer a 5.000 hombres más los niños y las mujeres, así que se habla de que sería por lo menos 3 veces ese número. ¿Por qué no le habría dado de comer a los que estaban en la fiesta? El punto no era el milagro en sí. El propósito del milagro es señalar a Cristo, manifestar su gloria y activar la fe en Él. Y esto también es importante. Dios no te manda a hacer milagros para que vos digas, mirá qué groso que soy, cómo hago milagros en el nombre de Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se sorprendan ni festejen que los demonios se sujetan, festejen que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo maravilloso y lo importante. En quinto lugar,
tenés todo el potencial. El poder para hacer milagros está en tu mano y está en mi mano. No hay dudas de que más de uno desearía haber estado ese día ahí, ¿o no? Y cuánto más haber sido el dueño de la fiesta. Y haberse enterado que había 600 litros de vino en la tinaja y de haber dicho, larguen 200 litros, con eso es suficiente, el otro 400 me los guardo para mí. Y algunos sacuden la cabeza, se le iluminan los ojitos. Se calcula, esta versión que leímos dice 100 litros por tinaja, o sea 600, pero hay algunas diferencias ahí en el cálculo, pero se calcula que entre cerca de 500 a 700 litros de vino fueron los que Jesús creó con ese milagro. Un montón de vino. Y dice que es el mejor vino, así que si es el mejor vino, me puse a buscar en internet, dije, a ver, ¿cuánto sale el mejor vino en el mundo? ¿Sí? Y hay noticias y datos ahora de los últimos 2 años, tomé las referencias. También hay algunos de esos vinos de colección no únicos que no existen y que salen mucho más. Pero tomé uno de mercado, uno que si uno lo quiere comprar, lo puede comprar, no eso que le va a ir a decir al dueño te lo compro y te dice no, vale un montón pero no te lo vendo, ¿no? Uno que esté en la góndola. Y encontré un vino de $25.000, es decir, 25.000 euros, unos $30.000. ¿Estás escuchando bien? $30.000, un vino. Más de $1 millón. Más de $1 millón, una botella de vino. Qué increíble, ¿no? Pero si lo hacen es porque alguien lo va a comprar. Qué locura, ¿no? Y Jesús lo hizo gratis. ¡Wow! Así que si cada botella vale $30.000, si una botella tiene 3/4 de litro, 2/3, 3/4 de litro, podemos estar hablando de $20 millones ese día, ese milagro. O pasado a pesos, 726 millones de pesos. Una locura. No sé en cuánto entraría esa cantidad de billetes si los tuviéramos todos juntos. Eso es lo que generó el milagro de Jesús, comparándolo con una unidad de medida que nosotros podemos ver. Se pueden hacer muchos análisis de esto, pero quiero detenerme en este punto, y es que de la nada, del agua, de un bien disponible, accesible, casi sin costo, Dios desató un milagro valuado en millones. ¡Wow! Dijo, llenen de agua, agua había y había de sobra, y nadie estaba preocupado por eso. Y de eso Dios desató un milagro valuado en millones. ¿Te das cuenta del potencial que hay en tu vida? Dios quiere usarte y ya depositó todo lo que necesitas para desatar tu potencial. Deja de declarar, no estoy listo, aún me falta, todavía no puedo, no llego, me duele, se me complica, lo que pasa es que viste. Desata todo tu potencial, sacudite el polvo. A veces me desespero, de verdad. Gente que dice lo que pasa. ¡Oh! ¡Vamos! De hecho, Jesús casi cae en eso. Pero ahí estaba su madre, ahora vamos a hablar de eso. ¡Despertate! Deja de declarar que no, que es para después, que todavía no es el momento. Con agua es suficiente. Te lo repito, con agua es suficiente. Lo que tenés puesto en la vasija correcta desatará la manifestación sobrenatural de Dios. Y dale fuerte el aplauso al Señor si le vas a decir sí, Señor. No festejes al Señor, festejá que vas a poner el agua a disposición del poder de Dios. Festejá que vas a decir sí, Señor. Con lo que me diste lo voy a hacer. Con lo que me diste voy a alcanzar el propósito. Con lo que me diste
Voy a permitir que seas glorificado y que la gente crea en vos con lo que me diste, Señor. Con lo que me diste. No necesitas otra cosa. Creo que era sexto ya. Algo maravilloso también es lo que ocurre en la introducción, el dato que se arroja y que es el que desata toda esta historia. No es un dato menor. Y varios de los datos respecto de la intervención de la Madre de Jesús en esta historia son determinantes y afectan justamente al desarrollo de este momento, que no fue un momento más, fue el primer milagro, la primer señal de la gloria y del poder de Jesucristo. Es evidente que la Madre de Jesús estaba trabajando en la fiesta. El pasaje comienza diciendo que la Madre estaba ahí y que Jesús y sus discípulos habían sido invitados a la fiesta, pero la Madre estaba ahí. Si no hubiera estado ahí y hubiera sido parte de la fiesta, ¿cómo hubiera sabido que faltaba vino? Si ni siquiera el encargado máximo de la fiesta sabía lo que estaba pasando. Dice el pasaje después que le trajeron al catador o al maestre sala, como lo queramos poner, en el lugar, en el puesto que lo queramos poner, pero una persona evidentemente de mucha responsabilidad y autoridad en esa fiesta, no sabía lo que estaba pasando. Creía, de hecho, que el dueño de la fiesta, el esposo, había guardado vino para después. Los sirvientes sabían, pero esta persona no sabía. Ahora, la Madre de Jesús sí sabía. Así que si la Madre de Jesús sabía, es porque evidentemente estaba involucrada en la fiesta. También dice la historia que la Madre de Jesús le dio órdenes a los sirvientes y les dijo, hagan todo lo que Jesús le va a decir. Así que evidentemente tenía ascendencia sobre los sirvientes. Seguramente, capaz que estaba a cargo de los mozos de la fiesta o algo por el estilo. Pero lo cierto es que dice que la Madre de Jesús estaba ahí y evidentemente sabía todo lo que estaba pasando. Porque de hecho fue ella la que recurrió a Jesús. O sea, ella tomó la iniciativa de decir, este es un problema que tenemos que resolver en la fiesta y yo sé que Jesús puede resolverlo. Y lo llamó. La Madre de Jesús también no solamente trajo al mundo a Jesús, sino que fue la primera en recibir la revelación acerca de su asignación. Y seguramente quien más oró, veló por él y lo condujo en su desarrollo. Ella lo recibió. Ella fue señalada por los que no creían que hubiera sido concebida del Espíritu Santo. Y ella fue la que lo recibió y lo crió y lo acompañó en el desarrollo a Jesús. Y por el resultado de este evento, registrado como el principio de señales de Jesús, creo que ella pudo discernir lo que aún ni siquiera Jesús había visto, y es que había llegado su momento. Porque de hecho es lo que va a pasar a partir de ahí. Empieza a explotar el ministerio de Jesús. El siguiente relato que narra Juan de Jesús es Jesús entrando al templo y tomando autoridad ahí para traer orden en el templo. Es decir, Jesús empieza a exponer cómo haría eso si él no estaba empezando a vivir su ministerio. Así que la Madre de Jesús pudo entender que esa ocasión era el momento oportuno para que Jesús se activara. Y Jesús primero le dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Otros lo traducen como todavía no ha llegado mi hora. Pero la Madre se da vuelta y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que les va a decir. No se pone a discutir con Jesús. No se pone a darle un sermón ahí de explicaciones, lo activa. Y me llama la atención ese dato, no es un dato menor. También podríamos interpretar esto, y podría ser así también,
que lo que se expresa aquí es la actitud de honra de Jesús para con su madre. Si ella estaba a cargo del servicio, lo que Jesús hizo en esa ocasión fue asistir, cuidar y no dejar en deshonra a su madre por la falta de vino. Quizá no habían calculado bien. Quizá habían despachado el vino demasiado rápido. ¿Qué sabemos? Pero lo cierto es que Jesús la respaldó con esa acción. Y creo que esto nos deja de nuevo más de una enseñanza. Y creo que una no invalida la otra. Porque definitivamente, insisto en lo primero, lo que ocurrió es que este fue el primer gran milagro de Jesús y el inicio de su manifestación como Hijo de Dios y como Mesías, por lo menos desde la perspectiva que Juan lo presenta. Sé humilde y dispuesto siempre para escuchar la voz de aquellos que tienen fe en vos, que oran por tu vida, los maestros que te han guiado. ¿Cuántas veces, y no pienso solamente en mí como figura pastoral, sino en los líderes, el líder del ministerio, en un guía espiritual, en tu discipulador, cuántas veces te dice, dale que estás, que podés, y vos decís, no, todavía no es mi momento, todavía no, dame un tiempito, espera que todavía no es el momento? ¿Cuántas veces? Y te están diciendo, dale, vos podés, dale, que vas. Y vos, no, déjame, esperá, que no sé. Confía en la voz de aquellos que están velando por tu vida y que tienen fe en vos y te quieren impulsar. Escuchalos. Jesús sabía que su madre no quería algo que le hiciera mal. Y escuchó su voz al fin y al cabo y se dejó guiar. Aún por respaldar sus vidas y honrar el compromiso con tu desarrollo y ante la duda, también podés aceptar el desafío. Y eso me maravilla de Jesús. Él tuvo la humildad de aceptar el desafío, pero además de honrar a aquella que lo había llevado a ser lo que es. Y necesitamos recuperar y cultivar cada vez más la cultura de la honra en medio nuestro. De honrar a quienes nos bendicen y servirlos. Por eso, hace 2 semanas atrás en esta plataforma honramos a nuestros pastores y apóstoles José y Virginia. Porque es algo que nos falta, pero necesitamos hacerlo más. Y entendeme el espíritu y el corazón de lo que estoy diciendo, no estoy hablando de mí. Estoy hablando de todos y cada uno de aquellos que bendicen tu vida. Jóvenes, adolescentes tienen preciosos líderes, familias, tenemos preciosos pastores. Seguro que alguna vez pasaste por el consultorio de sanidad y fuiste bendecido por Marcela o por algún hermano que te ha seguido, que te ha bendecido, que te ha acompañado, que tuvo fe en vos cuando parecía que todo decía que vos no servías para nada, que las cosas estaban perdidas, que vos eras un caso perdido y alguien tuvo fe en vos. ¿Lo has honrado alguna vez por eso? ¿Lo has servido de alguna manera en la que lo puedas ayudar cuando lo necesita? Esto es lo que Jesús hizo con su madre ese día también. Una ocasión que para vos parezca insignificante puede convertirse en la plataforma de tu lanzamiento. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que me gusta, porque creo que Jesús de verdad vivió como hombre. Lo creo plenamente y por eso también tuvo actitudes y momentos de humanidad como las tenemos todos. La primera reacción de Jesús fue, no me hinches, ma, vine a una fiesta. Traduzcámoslo en Reina Penisota actualizada. No me hinches, mamá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo vine a una fiesta con los muchachos, con los amigos, vine con los discípulos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hagan lo que Él les va a decir. Y se activó, y ese fue el principio de los milagros y las señales de Jesús y de su ministerio. No menosprecies ninguna oportunidad, no la dejes pasar, por más pequeña que sea o por más que te incomode en el momento, porque la verdad es que yo estaba acá tan bien y me vienen a molestar justo ahora. No lo podemos dejar para después, otro momento. Y por ahí se te pasa una tremenda oportunidad.
por no estar dispuesto y disponible en el momento justo. Uno más, este no lo tenés en tus apuntes. No esperes exitismo, busca el propósito. Dice el versículo 12 que luego del tremendo milagro de Jesús por el cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él, no hubo luces, ni cámaras, ni flashes. Simplemente lo que ocurrió es que bajaron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron ahí algunos días. Es todo lo que dice. No estés esperando que el corolario de un milagro sea la fama y la atención puesta en vos. A veces menospreciamos lo que Dios ya está haciendo o ha hecho con nosotros porque esperamos que el resultado sea las luces, ¿no? Como estoy yo hoy acá. Y a veces no es. Y no tiene por qué ser. Que no lo hayan levantado a Jesús y lo hayan puesto allá en la gloria y hayan terminado todos aplaudiéndolo por el milagro del vino. De hecho, no sabemos si todos los que estaban en la boda se enteraron del milagro. La mayoría se debe haber ido diciendo, mirá los millones que tiene este tipo, el vino que compró. Pero sus discípulos creyeron en él. Y el propósito de Dios quizá con ese milagro era solamente validar la autoridad de Jesús frente a los suyos para que lo siguieran sin cuestionar. No estés esperando la pompa, lo que ocurra. Lo importante es que el propósito de Dios se esté cumpliendo en tu vida y que seas promocionado a un próximo nivel. Todo lo demás llega solo y a su tiempo y según Dios lo quiera dar. Y Jesús tuvo su entrada triunfal en Jerusalén. Y vos vas a tener el reconocimiento justo que debas tener, porque Dios no es deudor de nadie. Pero lo importante es que su propósito se cumpla en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Te invito a que estés un momento en oración. Sos respuesta. Jesús fue respuesta ese día y se convirtió en un faro para muchos a partir de aquella ocasión. La gran respuesta de Dios para el mundo tuvo su carta de presentación en ocasión de una boda. Sos una respuesta. Créelo, sos una respuesta. Dios quiere usarte. No dejes que el vértigo de la primera vez, el miedo, el temor o simplemente la comodidad en la que estás, que no te querés correr de ese lugar, te detenga. Anímate hoy mismo. Hoy mismo Dios puede desatar un tiempo de poder a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy puede ser esa oportunidad. Hoy puede ser esa oportunidad. Hoy mismo podés estar en ese lugar en el que Dios diga, ahora lo quiero hacer. Y no importa si es con vino, con gaseosa, si es con ladrillo, si es con un milagro de sanidad. ¿Qué importa? Lo importante es que alguien experimente el poder de Dios a través de tu vida y conozca que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo te invito a que decidas en esta mañana si querés ser respuesta. Respuesta no tiene que ser solo el pastor. Respuesta no tiene que ser solamente el líder que te guía en la alabanza. Respuesta no solamente tiene que ser tu líder de grupo pequeño. Vos sos respuesta. Sos respuesta en una fiesta donde Dios te va a llevar. Sos respuesta en el club donde practicás deporte. Sos respuesta en el grupo de mamás de la escuela, en ese grupo de WhatsApp donde todos dicen cualquier pavada. Capaz que hay una pavada que manifiesta una necesidad que vos podés satisfacer. Capaz que alguien está esperando una oración y larga una pavada ahí porque no sabe cómo decir que necesita ayuda. Y si vos estás atento, estás atenta, y en vez de estar cuestionando, mirá lo que hablan, mirá lo que dicen, te activás en el sentido de decir, Señor, yo quiero ver en cada cosa que pasa a mi alrededor la oportunidad para transformar el agua en vino. La oportunidad para que con lo que tengo, que quizá no es mucho, puesto bajo la autoridad de tu espíritu,
con la gracia y la impartición, Señor, de tu poder, se convierta en ese manjar, en esa delicia que le cambie la vida a alguien en este día. ¿Cuántos dicen yo quiero ser esa respuesta? Si decís yo quiero ser esa respuesta, ponete de pie. No porque lo tengas todo resuelto, no porque tengas todo el poder, sino porque entendiste que con agua Dios puede hacer un milagro valuado en millones. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Con lo que tenemos harás maravillas, porque no depende de mí, depende de vos. Pero sí depende de que yo esté dispuesto, de que yo diga sí, de que me anime a correr de la incomodidad. Valora toda oportunidad que se presente para manifestar el poder de Dios. No te conformes a la mediocridad. Dios hace las cosas con excelencia. ¿Cuántos dicen? Lo voy a hacer con excelencia. Lo voy a hacer para que se glorifique el nombre de Dios. Mantén la expectativa, porque lo mejor está siempre por venir. Amén. Y desata tu potencial. Todo lo que necesitas, Dios ya lo puso en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Decirle, sí, Señor, así será. Así será. Padre, bendigo a la iglesia. Bendigo esta preciosa congregación. Y Señor, yo tampoco tengo mucho, pero de lo que tengo he dado esta mañana. El don de la palabra, el ministerio de estar aquí, Señor, y de la predicación, puesto a tu servicio con la convicción de que aunque para mí es agua, por tu poder, Señor, se convertirá esta palabra en un vino maravilloso, Señor, el más caro, el de más poder. Y Señor, esta palabra hoy activa el potencial de cada uno de los que aquí estamos para tu gloria, Señor, y para la expansión de tu reino, como lo esperamos y lo declaramos, y así será. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Despidámonos juntos exaltando su nombre.